Ok. Eh, si ya leyeron su guía, que espero que sí, el último ejercicio tiene algo que ver con funciones inversas. Y en la clase de ayer con Luis empezaron a ver este ejercicio de que quieren concluir que si una función es integrable, pues entonces la función tiene que ser continua en una cierta cantidad, tiene que ser continua en varios puntos del intervalo, ¿no? Entonces, por ahí vamos a necesitar cosas acerca de funciones inversas y un teorema llamado el teorema de de los intervalos anidados. Entonces, pues lo que vamos a hacer hoy va a ser un repaso de esos dos temas. Y ya si nos sobra tiempo, pues veríamos algunos ejercicios o algo relacionado con la guía. ¿Vale? Ok, pues vamos a comenzar con el repaso de funciones inversas. Entonces, comencemos con una función biyectiva f que va de a en b. Es decir, para cada b en el conjunto B, existe un único elemento de A, tal que f evaluado en ese elemento A, te da el elemento B que te habías tomado al principio, ¿no? Entonces, digamos que aquí tienes tu elemento B del conjunto B, lo que como f es una función inyectiva, biyectiva, entonces tú puedes encontrar un elemento A en A tal que A bajo la función f le pega a B. Y esto pasa para absolutamente todos los elementos de B, ¿no? Eso por la suprayectividad de la función f. Por ejemplo, entonces para el de arriba también puedes encontrar un elemento A que le pegue bajo f. Para este tercer elemento también pasa esto. Y para el último también pasa eso. Y notemos que no puede pasar cosas como que, por ejemplo, este tercer elemento de A vaya a este otro elemento de aquí en vez de esta flechita roja. Eso no puede pasar porque la función es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que puntos distintos, en este caso este y este, tienen que ir a puntos distintos. No puede ser que vayan al mismo lugar. Entonces no puede pasar que se crucen. Cada elemento de A tiene que estar emparejado con un único elemento en B respecto a la función f, ¿no? Entonces eso es que sea una función biyectiva. Hay un elemento para cada elemento del conjunto A y B. Entonces, ya que tenemos esto, pues, si tú como que te quieres tomar el camino de regreso, si tú tomas este B, por ejemplo, pues lo puedes emparejar con un único elemento en A. Es decir, este, si B, bueno, ya tenemos arriba que si B está en B, entonces existe un único A en A tal que le pega. Entonces, puedes definir, o podemos definir, G, una función que vaya en sentido contrario. Del conjunto B ahora vaya al conjunto A. ¿Y qué va a hacer esta función? Esta función va a ser tal que G de un elemento B va a ser en A, donde f de A es igual a B. ¿Sí? Entonces, cuando tienes una función directiva, como que puedes definir una nueva función G que vaya en sentido contrario y que te regrese al elemento B del conjunto A de donde viene. ¿Vale? Y esto porque pues están emparejados uno a uno, ¿no? Eso no lo podemos hacer para una función que no es inyectiva y para una función que no es sobre, porque si no es sobre, entonces eso quiere decir que habría elementos de B que no están emparejados con ningún elemento de A y entonces no los podemos relacionar con un elemento de A que venga de F. Entonces esto pasa con las funciones directivas. Y cuando ocurre eso, pues diremos que una función tiene inverso o es invertible, que es la definición que sigue, ¿no? Definición. Sea A una función de un conjunto A, un conjunto B. Entonces decimos que f es invertible o que f tiene una inversa si existe una función g que vaya en sentido contrario de b a a, tal que pasan las dos cosas siguientes. La composición de f con g te devuelve la identidad del conjunto A y la función g compuesta con f te devuelve la identidad del conjunto B. Por ejemplo, vamos a borrar esto tantito. Si tú comienzas con un elemento en A, y lo mandas primero a con F
eso te va a mandar a este punto B de acá. Pero, ¿qué pasa cuando tú este B, que es f de A, le aplicas la función G, que es la función de regreso? Pues bueno, por definición de la función G, este B va a caer al A de donde viene. Entonces, G compuesta con F es A. Es decir, la identidad, la función de identidad del conjunto A. Y lo mismo del otro lado, si tú comienzas con este B y lo mandas bajo la función G, te lo va a mandar al A de donde viene. Pero cuando tú aplicas F, este A te lo va a mandar al B de acá, ¿no? Y esa composición pues tiene que ser la B, ¿no? Es decir, la función identidad del conjunto B evaluado en el punto B. Así que así es como definimos las funciones inversas a partir de una función biyectiva, y se tiene que cumplir estas dos igualdades, ¿no? Que las composiciones te regresen las identidades de los respectivos conjuntos. Y a esta función g la vamos a conocer como la inversa de f y la denotamos como f a la menos 1. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. 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 Esto pues ya lo vimos en calculando, entonces ya creo que ya tenemos más o menos la idea. Ahora pues notemos que esto solo lo podemos hacer. F es invertible si solo si f es biyectiva. Sí, como dije al principio, si f no fuera inyectiva, eso quiere decir que hay dos puntos de la función que van a caer al mismo punto en B, digamos que es este punto, este A y este A vayan al mismo punto, y pues ahí sí no podemos, este nuevo B, ¿a quién lo mandaríamos? ¿Al lado de arriba o al lado de abajo? Como que no se puede poner bien la regla de correspondencia, por lo tanto no podemos definir propiamente la función. Y como dije hace un momento, si B no fuera si la función f no fuera superactiva, eso quiere decir que habría un B en el conjunto B que no está relacionado con ningún elemento en A bajo F. Y si pasa eso, pues entonces como que no podemos regresar a este B' a ningún elemento A. Entonces, solo podemos hablar de funciones invertibles, ¿no? O de inversas de una función cuando la función original f es biyectiva. Sin embargo, sí podemos modificar estas funciones de manera que podamos extraer las funciones, una función inversa. Por ejemplo, si f es inyectiva, pero quién sabe si, sea superyectiva o no, entonces lo que podemos hacer es, se puede restringir el codominio de f para hacerla biyectiva. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Digamos que empiezas con una función f que solo esté definida sobre un intervalo, que solo esté definida sobre un intervalo a, b. Por ejemplo, esta cosa de acá, ¿no? Y pues esa cosa se ve que sí va a ser se ve que sí va a ser inyectiva, ¿no? Pero tenemos el problema de que f estaría definida como sobre el intervalo a, b a todos los reales. Entonces, aquí esta función f no va a ser subproyectiva porque, por ejemplo, el punto 0 no viene de ningún elemento en el intervalo a, b. Entonces, esta f es inyectiva, pero no supra, no subproyectiva. Pero, por ejemplo, si acá el último, este elemento es el C y este elemento es el D, que son todos estos son los puntos que barre la función f, pues entonces podemos modificarla a una función
Igual dejamos el dominio tal cual está, pero ahora restringimos al codominio de R a simplemente el intervalo C, D. Y aquí esta función ya va a ser inyectiva. Suprayectiva y por lo tanto biyectiva. Y en este caso ya podremos hablar de función inversa, ¿no? Entonces, no siempre pasa, pero puede haber casos en que la función f es inyectiva. Entonces podemos fijarnos en un intervalo o en un conjunto pequeño en el que sea biyectiva y ahí ya podemos hablar de función inversa. Ahora puede pasar otra cosa en que la función ni siquiera es inyectiva. Si f no es inyectivo, en ocasiones, no siempre va a pasar, en ocasiones se puede modificar otra vez. De igual, en este caso ya no solo va a ser el codominio, sino también va a ser el dominio. Vamos a ponerlo así. Se puede modificar el dominio de f y el codominio de f para que sí sea inyectiva, biyectiva. Y pues, ¿qué ejemplo tenemos de esos? No tenemos, por ejemplo, vamos a hacer esto. No sé, tenemos a la función seno. Sabemos que la función seno es algo así. Va para arriba, va para abajo. Primero, la función seno, que está definida de todos los reales a todos los reales, no es inyectiva ni supra. Y esto porque pues sabemos que la función seno es periódica. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 2pi se van a ir repitiendo los valores. Por ejemplo, todos estos puntos vienen de puntos distintos en el contradominio. Y lo mismo para acá, el -1 viene de puntos distintos en el contradominio. Entonces esta cosa no va a ser inyectiva y tampoco es supra porque sabemos que la función seno está acotada por 1 y por -1. Entonces cualquier número mayor a 1 y cualquier número menor a -1 no viene del seno. Por lo tanto, pues no es supra. Entonces, ¿cómo se le puede restringir el dominio de la función seno para que sí sea biyectiva? ¿Qué conjuntos podemos tomarnos? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, menos pi medios a pi medios. Menos pi medios a pi medios. Por ejemplo, pi medios está aquí, según el dibujo, y acá está menos pi medios. Y sí, entonces si nos fijamos solo en ese pedacito de la función, vamos a poner así, en este pedazo azul de aquí, pues en este pedazo el seno es de hecho creciente. Como es estrictamente creciente, va a ser inyectiva. Entonces ahí vamos a poder invertir la función. Y para invertirla bien, tendríamos que también restringir el dominio, el codominio, pero el codominio lo podemos restringir como -1 a 1. Y ya, la función seno en este dominio, en este contradominio, sí es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces existe la función seno a la -1 en el conjunto menos pi medios, pi medios, ¿no? Entonces pasamos a una función que no es ni siquiera no es ni inyectiva ni suprayectiva a una biyectiva, simplemente restringiendo el dominio y el contradominio.
Entonces, no siempre se va a dar, pero sí, en algunas ocasiones sí vamos a poder hacer esto, ¿no? De restringir dominios para poder hablar de la función inversa. Y pues otro ejemplo muy conocido que tenemos es el de... mm, mm, ujú, ujú. Otro ejemplo sería el de x cuadrada, ¿no? X cuadrada es una parábola, así, pero pues esta cosa no es inyectiva porque, por ejemplo, el 4, perdón, viene de dos puntos en el dominio, que serían el -2 y el 2. Y pues tampoco es supra porque la función, si definimos la función sobre todos los reales, por ejemplo, si f de x es igual a x cuadrada con f que vaya de R a R, f no es inyectiva ni supra. Porque, pues, ajá, inyectiva ya expliqué por qué, y supra porque la función x cuadrada al ser un cuadrado siempre es mayor o igual a 0, es decir, no le pega ningún número negativo, viene de algún punto en el dominio bajo la función f. Entonces, esta cosa no es supra, pero si restringimos f a, no sé, al 0, infinito, 0 cerrado, y al codominio 0, infinito igual, entonces solo nos quedaremos con la parte derecha de la parábola, y aquí la función es creciente, por lo tanto es inyectiva, y si se cubre todos los números positivos, entonces esta cosa restringida, si es biyectiva y tiene inversa, que de hecho ya sabemos cuál es la función inversa, f a la menos 1 de x igual a la raíz cuadrada. Vale. Entonces, siempre, sí, si hay casos en los que tenemos funciones que no son biyectivas, ni inyectiva ni supra, pero podemos restringir dominios para que así lo sea. ¿Vale? ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Puede repetir por qué exactamente esta función no era superyectiva? Porque por definición, bueno, una propiedad de los números reales es que los cuadrados siempre son mayores o iguales a 0. Quiere decir que, por ejemplo, si te tomas el punto, no sé, el -1, no existe un punto, no existe x en los reales, tal que el cuadrado de x sea igual a -1. Siendo el cuadrado de x, pues en este caso, la imagen de f bajo x. De la imagen de x bajo f. Sí, porque si fuera cierto, entonces estarías diciendo que existe un cuadrado tal que es positivo y a la vez negativo, cosa que no puede pasar. ¿Sí? Ah, de Ujú. acuerdo. Gracias. Vale. Entonces, sí, tenemos muchas, ya conocemos muchas funciones, algunas van a ser inyectivas y otras no. Por ejemplo, otro caso de funciones que tal vez sí sean biyectivas y restringimos dominios y contradominios, no sé, la función, ¿esta función quién es? Me quedo por eso. F que vaya de los reales menos el 0 a los reales, como f de x igual a 1 sobre x. Ajá, esa cosa no es biyectiva en este dominio y en este contradominio. ¿Por qué no? Porque nos toma el valor de 0. Exactamente, cuando ponemos por codominio a los reales,
pues también estamos incluyendo el 0, ¿no? Pero no hay ningún punto en el dominio de la función tal que bajo f le pegue al 0, ¿no? Entonces la función f no es biyectiva. Pero si restringimos la función de los reales menos el 0 a los reales menos el 0, entonces esta cosa sí es biyectiva. Y por lo tanto tiene inversa. ¿Ok? Sí. Vale. Pues bueno. Y de hecho, cumple algo muy bonito que, por ejemplo, f a la menos 1 de ¿quién? Sabemos que, ajá, como es inversa, sabemos que f a la menos 1 de f de x tiene que ser x. Pero, pues, por definición, f a la menos 1, f de x es 1 sobre x, y eso te tiene que devolver x. Entonces, como que es ahí, ya se me juntaron las cosas. De acuerdo con esta idea, queremos que f a la menos 1 de 1 sobre x sea x. Entonces, como que ¿quién tendría que ser la inversa? De f a la menos 1. ¿Quién tendría que ser f a la menos 1? Tiene que ser una función tal que tome el punto 1 sobre x y me mande al x. 1 sobre x. 1 sobre x. Ajá. Parece ser que f a la menos 1 de x tiene que ser igual a 1 sobre x. Esto quiere decir que f es igual a su propia inversa, ¿no? Entonces hay casos en los que una función es su propia inversa, ¿no? Pero son muy pocos. Bueno, no son muy pocos. Pero bueno, hay veces en las que podemos hablar de funciones inversas, simplemente restringiendo dominios y codominios. Y bueno, una forma fácil, una buena forma de identificar funciones, cuando una función tiene inverso o no, es mediante la gráfica. Por ejemplo, tenemos la gráfica de esta función f, y digamos que, pues, al menos si es inyectiva desde a quién sabe dónde, ¿no? A ver. Entonces, a partir de la gráfica de f, que es esta cosa de acá, nos gustaría dibujar la gráfica de f a la menos 1. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, nos tomamos un punto cualquiera. Vamos a ponerlo en morado. Nos tomamos un punto a, b sobre la gráfica f. Entonces, sea a, b en la gráfica de f. Pero si este punto a, b está en la gráfica de f, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién tiene que ser b? F de A. f de a, ¿no? Si recuerdan, la gráfica de f son los puntos, son las parejas de la forma x, f de x, tales que x es un punto del dominio de la función. Entonces, si tenemos un punto a, b en la gráfica de f, eso quiere decir que b es la imagen de a bajo f. ¿Y qué pasa si aplicamos la función inversa? Entonces, f a la menos 1 de b tiene que ser igual a f a la menos 1 de f de a. Pero, por definición, ya sabemos que si componemos las funciones la inversa con la función original, eso te devuelve a el punto original. Entonces, f a la menos 1 de b es igual a. Pero, pues, esto quiere decir que b es un punto tal que al mandarlo bajo a f a la menos 1 te manda al punto a. Es decir, el punto b, a, a es la imagen de b, y por lo tanto este punto pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Entonces, digamos que aquí está el punto a,
Aquí está el punto B, más o menos por acá. Y vamos a contar. Por aquí debe estar este B. Y del otro lado A debe estar por acá. Entonces, si A, B es un punto en la gráfica de F, el punto B, A tiene que ser un punto de la gráfica de F a la menos 1. ¿Y qué tienen estos puntos? Me creo que esto. Bueno, más o menos así, digamos que esta es la recta de identidad. La recta de identidad y igual a X. Bueno, estos puntos A, B y B, A tienen la particularidad de que son reflejados o son simétricos respecto a la recta y igual a X. Eso quiere decir que la gráfica de F a la menos 1 pues tiene que ser la gráfica de F reflejado respecto a la recta identidad. ¿Vale? Entonces esta cosa de acá tiene que ser la gráfica de F a la menos 1. Ok, me piden que lo repita en el chat, así que otra vez. Queremos ver queremos saber cómo se ve la gráfica de F a la menos 1 a partir de la gráfica de F. Bueno, tómate un punto A, B sobre la gráfica de F. Por definición de este conjunto, la gráfica, B tiene que ser igual a F de A. Ahora, si tú a esta identidad le aplicas la función F a la menos 1, pues te queda F a la menos 1 de E es igual a F a la menos 1 de F de A. Pero ya sabemos que cuando compones la función inversa con la original, eso te devuelve al punto así tal cual, ¿no? A la entidad del conjunto. Eso quiere decir que A es la imagen del punto B bajo la función F a la menos 1. En otras palabras, el punto B, A es un elemento de la gráfica F a la menos 1. Y la particularidad de este punto A, B y el punto B, A es que son reflejados respecto a la recta identidad, la recta y igual a X. Entonces, como esto pasa para cualquier punto A, B en la gráfica de F, podemos deducir que la gráfica de F a la menos 1 es simplemente la gráfica de F reflejada respecto a la recta identidad. Entonces vamos a escribir eso para graficar F a la menos 1. F a la menos 1 basta reflejar la gráfica de F respecto a la recta identidad y igual a X. ¿Vale? Dani, ¿y si la función tocara la gráfica identidad, o sea, se sigue, digo, la recta identidad, se sigue reflejando, pero como para el otro lado, o cómo se Exacto. reflejaría? Exacto. A ver, déjame, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer espacio. Híjole, hago más espacio. Ahí está. Ok, entonces tenemos nuestros ejes, tenemos nuestra gráfica de identidad, algo así. Y digamos, esa compañía dice, tenemos la gráfica de F que toca a la recta de identidad, o la cruza, o como sea. Entonces, esta es la gráfica de F. Pero pues se sigue cumpliendo lo mismo. Para obtener la gráfica de F a la menos 1, simplemente refleja la gráfica de F respecto a la identidad. Entonces, tiene que pasar esto. Pues como la gráfica de F cruza a la identidad en este punto, pues el reflejado sigue siendo este punto. Entonces, ese queda así. Y este punto de acá ahora pasa del otro lado. Entonces, tiene que ser así, así. Ay, perdón. Se tiene que seguir así. Y el cuernito de la gráfica de F y así. Entonces, esto de acá sería la gráfica de F a la menos 1. Entonces, se sigue cumpliendo lo mismo, solo que ahora se cruzan las gráficas y ambas se tienen que cruzar en la recta de identidad.
Ah, ok. Gracias, Dani. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta respecto a las gráficas? Esto, digamos que esta propiedad se cumple sin importar qué tipo de gráfica sea. Siempre y cuando tu función sea inyectiva, sí. Bueno, tu función sea inyectiva y tenga inversa en un intervalo o en un conjunto, sí, ajá. Pero si tu función no es inyectiva, pues no va a pasar. Porque si no es, Vale, si no es ajá, si no es biyectiva, si no es supra o inyectiva, pues ni siquiera puedes hablar de función inversa. vale, gracias. Ok. Entonces, ajá, ya más o menos vemos cómo se tienen que ver las gráficas de la función f Lambda. Ok. Y bueno, después de esto se siguen algunos teoremas. No los vamos a repasar porque algunos son muy extensos, otros no tanto, pero solo vamos a ver más o menos la idea del teorema, que es lo que te dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos este teorema, que si f es una función inyectiva y contiene en un intervalo, entonces esta función f tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente en ese intervalo. Y pues bueno, digamos que tenemos una función f sobre el intervalo a, b. Digamos que empieza en este punto de aquí, la imagen de A, y termina en este punto de acá, la imagen de B. Ahora, como f es continuo, pues ya saben, la puedes dibujar sin separar el lápiz de papel. Entonces tiene que hacer esto. No puede pasar que f no sea monótona, es decir, que suba y baje, porque si pasa esto, digamos que primero vaya subiendo y luego baje. Entonces, si te fijas en este punto de aquí, por ejemplo el C, te das cuenta de que hay dos puntos en el dominio de la función que bajo f, dos puntos distintos que bajo f le pegan al punto C. Entonces eso ya haría que mi función no fuera inyectiva. Entonces no puede pasar que suba y baja. Tiene que pasar que o vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo. Tampoco se puede estancar porque otra vez pasaría lo mismo. Hay varios puntos que le dan al mismo punto en el contradominio. Entonces la función ya no sería inyectiva. Así que si la función tiene que ir en este caso subiendo, subiendo, subiendo hasta alcanzar el punto B. O si f de A fuera mayor a f de B, pues lo mismo, tiene que ir bajando, 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 bajando hasta alcanzar el B. De lo contrario, no sería inyectiva. Así que, pues sí, una función que es continua e inyectiva sobre un intervalo tiene que ser estrictamente decreciente o estrictamente creciente. Y pues esto ya nos dice que si son creciente y decreciente, pues ya van a ser, van a ser invertibles, ¿no? Entonces, esta es más o menos la idea de la demostración del teorema. Probar que, pues, siempre tiene que ir para arriba o para abajo. Así que las funciones continuas e inyectivas nos gustan mucho porque, pues, esas nos van a asegurar que va a haber una función inversa. ¿Y tiene que ser en un intervalo cerrado o también se puede abierto? También se puede abierto. Por ejemplo, no sé si recuerden, pero tenemos la función tangente, esta cosa aquí de menos pi medios a pi medios, abierto, la tangente de menos pi medios abierto a pi medios abierto, ¿sí? Menos pi medios, sí, creo que sí. Sí, a R, esta cosa es inyectiva y creciente, y continua, perdón. Y de hecho, pues si ven el dibujo, pues, siempre va a ser creciente, ¿no? En este caso. Entonces, por eso podemos hablar de la función inversa. Y pues ya vimos que cómo más o menos podemos pintarla, que simplemente reflejamos esta gráfica respecto a la identidad. Entonces, la inversa tiene que ser algo así, ¿no?
Pero sí, no necesariamente tiene que ser un intervalo cerrado, podemos trabajar con intervalos abiertos y aún así el teorema se sigue completo. ¿Vale? Sí. Y Ok. el Ajá. hecho de que, o sea, que ya cuando tenemos continua, o bueno, algo de ahí del teorema nos dice que eso significa que existe la inversa. Sí, ajá. Primero porque es inyectiva y, ajá, con que es inyectiva, pues ya puedes como que le quieres restringir el Claro, codominio claro, y ya cierto. sobre sí. Ok, Ajá. sí, sí, sí. Sí, ya Gracias. es inverso. Pero bueno. Ahora, según aquí el dibujito de la tangente, sí, ajá, según el dibujito de la tangente, pues parece que la inversa como que también va a ser creciente, ¿no? O sea, como que, bueno, aquí no me quedó, al principio no me quedó bien, pero vamos a hacer así, algo así, no me quedó bien, pero bueno, trabajamos ahorita con esto. Parece que la inversa de la tangente, tangente a la menos uno, quién sabe qué cosa sea, pero parece que también va a ser creciente. La cosa aquí es que la función original tangente también era creciente. Si nos fijamos en la función x cuadrado y en su inversa raíz cuadrada, pues se cumple también que la raíz es creciente, siendo que la función original x cuadrada era creciente. O sea, de cierta forma parece que la inversa respeta la monotonía o la misma dirección de la monotonía de la función original. Y eso es lo que nos dice el siguiente teorema. F es estrictamente creciente o decreciente, entonces f a la menos 1 también tiene que tener la misma monotonía, ya sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Entonces, si empiezas con una función f que haga esto, pues la función inversa, que otra vez es la reflejada respecto a la identidad, digamos que es algo así, también tiene que ser creciente. Y esa demostración ya es más sencilla, simplemente ir aplicando la propiedad de que f es creciente o decreciente y ya. Pero bueno, entonces la función inversa respeta la monotonía de la función original, en la misma dirección. ¿Vale? Sí, Y bueno, aquí hay otro teorema más que dice que podemos decir aún más de la función continua. Si f es una función continua e inyectiva en un intervalo, entonces la función inversa también tiene que ser continua. Y de hecho eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque a partir de la función f ya podemos asegurar también la continuidad. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x, se podía probar que esta cosa era continua, así con pura definición. Era un poquito engorroso, pero sí salía. Pero en el caso de las funciones, no sé, raíz enésima de x, pues ahí sí estaba más difícil, ¿no? Como que tratar de demostrar la continuidad puntual. Pero pues una vez que utilices este teorema, sabes que la función original x cuadrada va a ser continua y también es inyectiva, con la función original x a la n, el caso general. Sabes que x a la n siempre es continua e inyectiva sobre el dominio que elijas, pues entonces con este teorema se sigue ya gratis que la raíz enésima también va a ser continua. Entonces, tenemos este teorema que nos es de mucha utilidad. Y por ejemplo, de hecho, sabemos que esta cosa sobre un dominio 0, a va a ser la función x a la n sobre un dominio 0, a con a positivo, va a ser inyectiva, va a ser continua, va a ser creciente de hecho, pero pues como es continua, entonces la función raíz enésima también va a ser continua y por lo tanto va a ser integrable en su respectivo intervalo. Entonces ya con este teorema de gratis nos sale esa nueva propiedad. Voy a bajar esto un poco, ya está. Explico esto.
Entonces, vamos a ponerlo como corolario. No sé si estaba bien. Si n es un número natural, entonces, si n es un número natural y a es un número positivo, entonces, bueno, vamos a ponerle b, así lo íbamos manejando siempre. Y b es positivo, entonces, la raíz enésima, la función raíz enésima, f de x igual a esta cosa de acá, es integrable sobre, ¿sobre quién? Sobre el intervalo 0, y de hecho también podemos calcular la integral, pero pues para eso tienen que resolver un ejercicio de su guía, el último, de hecho. Pero bueno, menos la integrabilidad de la función raíz enésima de x, ya la tenemos. ¿Vale? Oye, Dani, ¿y ahí para qué nos sirve el b mayor a 0? Ah, perdón, es que era b en el intervalo. Era b en el intervalo. Aquí está, sí, gracias. Sí. Ahí. Ok, entonces, tenemos este teorema y un nuevo teorema que no vamos a ocupar ahorita ni en esta guía, pero pues que vamos a ocupar más adelante, es que de hecho si tenemos una función, que una función inversa bajo ciertas hipótesis, podemos calcular su derivada. Entonces tenemos f definida sobre un intervalo ahí, tal que es inyectiva. Si tenemos un punto b en la imagen de la función f, es decir, existe una en el intervalo tal que SA bajo f le pega a b, y la derivada de la función original f en el punto f la menos 1 de b es distinto de 0, entonces f la menos 1 es derivable en ese punto b y de hecho podemos calcular esa derivada. La derivada de f a la menos 1 en el punto b va a ser, ¿quién era? Era la derivada de f evaluada en el punto f a la menos 1 de b. 1 sobre la derivada de f en el punto f a la menos 1 de b. ¿Vale? Y más o menos, ¿cómo era la prueba de esta cosa? Me trazo mi recta de identidad. Ok, y bueno, tengo la gráfica en mi función f, que es esta cosa de aquí, y su reflejado, que es la gráfica de la función f a la menos 1. Tengo un punto por aquí, y voy a tener la recta tangente. La recta tangente, como sabemos, tiene pendiente la derivada de la función, su pendiente es la derivada de la función f en el punto A, ¿no? Entonces, esta pendiente es f' de A, pero también la podemos ver como y2 menos y1, el límite de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Con y2 y y1 puntos sobre la gráfica, ¿no? Entonces a este A lo reemplazamos por x1, a este le ponemos x2, a este le ponemos y1 y a este le ponemos y2, ¿no? Entonces, si tomas estos puntos, sabemos que la pendiente de la recta que los une, pues es esta cosa de aquí, y si tomas el límite, cuando x1 se aproxima a x2, pues te sale esto, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Siguiendo la misma idea, cuando reflejamos los puntos respecto a la identidad, tenemos que este punto pasa a tener coordenadas y1 y y2, perdón, y1, x1, los cambia el lugar, y este punto de acá
vas a tener coordenadas y2 y x2. Entonces, la pendiente de la función inversa sería algo así como x2 menos x1 sobre y2 menos y1. Pero pues esto no es más que 1 sobre la pendiente de la función f original. Entonces, por eso como que sale este 1 sobre esta cosa, ¿no? Porque por ser reflejado. Entonces, esa es más o menos una idea geométrica de por qué se cumple esa fórmula. Ya los detalles pues, son un poquito más complicados, pero pues esencialmente es esto. ¿Sí? Sí, ¿Podrías volver a explicar así súper rápido el teorema? El teorema, si tienes una función que es inyectiva sobre un intervalo, primero, entonces digamos que f está definida sobre no sé, a y hasta acá b, ¿no? Y pues tienes un punto b en la imagen de la función, es decir, existe una a en el dominio de la función tal que bajo f le pegas a este b, ¿no? Entonces digamos que aquí este punto de acá corresponde a b, ¿no? No sé. Y viene de este punto acá abajo que es a. Y bueno, si tú regresas b a y puedes asegurar que la derivada de f en a es distinta de 0, entonces pues ya se cumple que la f a la menos 1 va a ser derivable en b y que su derivada pues es 1 sobre f' evaluado en f a la menos 1 de b. Y pues la explicación es más que nada pues simplemente esto, ¿no? Sabemos que la derivada de f en a pues es la pendiente de la recta tangente que pasa a la recta, a la gráfica de f por este punto a, b. Pero esta pendiente la podemos ver como el límite de los puntos x1, y2, x1, y1, x2, y2, tales que se cumple ese cociente, ¿no? Porque esta es la pendiente del segmento que une estos dos puntos. Entonces, cuando haces correr este punto de arriba a este de abajo, pues ya obtienes la pendiente m, ¿no? Pero, pues, si reflejas los puntos a la función, a la gráfica de la función inversa, pues, ¿qué te queda aquí? La pendiente de esta gráfica inversa, pues es x2 sobre x1 menos y2 sobre y1. Y eso es 1 sobre m. Y siendo m la pendiente de la función, la pendiente de la gráfica, la pendiente de la tangente de la gráfica f en a. Algo así. Perdón. Pero sí, todo viene, todo viene por el hecho de que la gráfica de f a la menos 1 es simplemente la gráfica de f reflejada respecto a la identidad. Entonces, lo que pasa es que la pendiente de esta recta, cuando la reflejas, pasa a ser 1 sobre m. Y esa 1 sobre m va a ser la pendiente de la gráfica de f a la menos 1. Más o menos. Sí, ya mejor. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Por qué el y2 menos y1 nos daba m? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Otra vez, si te tomas la explicación, digamos, la explicación gráfica o la interpretación gráfica de la derivada, es que si tú tomas este punto X1, Y1 y te tomas este punto X2 y Y2, sabes que la pendiente del segmento de recta que los une es esta de acá, ¿no? Y eso es teorema de Pitágoras y por ahí sale. No teorema de Pitágoras, tangente, pero pues por ahí sale, ¿no? Y bueno, tú lo que querías ver es, bueno, si
si x1 y 1 es el punto A, B, pues ¿cómo puedo calcular la pendiente de la recta tangente? Ah, pues tómate el límite de este cociente cuando x2 se aproxima a x1. Entonces, cuando x2 se aproxima a x1, el límite, pues este punto va a pasar a ser el x1, y1, y eso ya va a ser la pendiente de la recta tangente. Por eso. Ya entendí. Muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a cambiar. Y les digo, este teorema no lo vamos a ocupar para este parcial, pero sí va a aparecer más adelante. Por ejemplo, cuando calculemos la inversa de las funciones trigonométricas, seno, coseno, por ahí va a salir. Pero bueno, yo creo que ya con estas cosas ya es más que suficiente para que puedan resolver el ejercicio 26 de su tarea. Y el ejercicio 26 te dice que la integral de la función inversa f a la menos 1 desde a a b, pues es multiplica a b por f a la menos 1 de b, réstale a por f a la menos 1 de a y réstale a la integral de f desde f a la menos 1 de a hasta f a la menos 1 de b. Y pues para resolver eso, pues simplemente hay que resolver esos tres incisos, ¿no? El primer inciso A es sencillo, pues es simplemente probar esas igualdades, pero pues por ahí les va a salir unas sumas telescópicas, entonces va a ser sencillo. El B, pues utilicen nada más la definición de integral. Demuestra la fórmula 1, es nada más utilizar la definición de integral, que es el supremo, la integral es el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Entonces van a poder, utilicen eso, utilicen estas dos igualdades que prueban en A y Y. Y la C, pues ya saben que la raíz enésima de X es integrable, por lo que dijimos hace rato, y es nada más utilizar esta fórmula de aquí arriba para calcular la integral. Entonces, como que intimida un poco este ejercicio al principio para los dibujos y todo, pero pues es sencillo. ¿Ok? Vale. Bueno, vamos a retomar. Ya vimos el repaso de funciones inversas y ahora vamos a ver algo de intervalos anidados. El curso pasado ya lo vimos al final y ya no lo pusimos, entonces vamos a verlo rápido. Pero bueno, intervalos anidados. Decimos que una familia de intervalos I sub n, donde cada I sub n es un intervalo y n es un número natural, está anidada si el intervalo I n más 1 está contenido en el intervalo IN, y esto para cada n en los naturales. Es decir, pues, ¿qué pasa con el intervalo I1? Por la condición que aparece acá, se cumple que el intervalo I sub 2 está contenido en el intervalo I1. Pero, entonces el intervalo I3 tiene que estar contenido en el intervalo I2. Y bueno, por transitividad también va a estar contenido el I1, pero pues eso no importa mucho. Bueno, esa es una consecuencia. Y pues otra vez I3, bueno, tiene que contener al intervalo I4 y así sucesivamente. Entonces, cada nuevo intervalo tiene que estar contenido en el anterior. Eso es que una familia de intervalos sea anidada. Así que vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo. Definimos I sub n igual al intervalo abierto 0,1 sobre n, y esto para cada n en los naturales. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que si te tomas un natural cualquiera n, entonces el 1 sobre n más 1 es menor estricto a 1 sobre n. ¿Sí?
Pero eso qué quiere decir que entonces el intervalo 0,1 sobre n más 1 va a tener que estar contenido en el intervalo 0,1 sobre n. Y esto se tiene que repetir para cada n en los naturales. Entonces, la familia de intervalos 0,1 sobre n con n en los naturales va a estar anidada. Y pues si hacemos el dibujito, pintar esto. Si hacemos el dibujito y nos tomamos al 0 y nos tomamos a, por ejemplo, bueno, tenemos al 0 y nos tomamos al intervalo al 1, pues esta cosa corresponde al intervalo I1. El intervalo I2 corresponde al que tiene extremo izquierdo 0 y el extremo derecho 1 sobre 2, bueno, un medio, perdón. Luego el siguiente sí es un tercio, el siguiente es un cuarto, que estaríamos por acá. Y así sucesivamente. Entonces, pues aquí sí se ve que el I1 contiene el intervalo I2, el I2 contiene el intervalo I3, y así te vas, ¿no? Entonces, esta es una familia de intervalos anidados. ¿Vale? Sí. Ok, entonces, una nueva pregunta. ¿Puedes hacer otro ejemplo o repetirlo, por favor? Una familia es anidada otra vez si el intervalo IN más 1, si quieres una familia de intervalos con índices n, con n en los naturales, como viene acá, y que el intervalo n más 1 está en el intervalo, contenido en el intervalo n, ¿no? Y esto para cada n se repite. Entonces el I1 contiene el I2, el I2 contiene el I3, el I3 contiene el I4 y así sucesivamente. En el dibujito sabemos que siempre se cumple que 1 sobre n es mayor a 1 sobre n más 1 para cada n en los naturales. Entonces, el intervalo 0,1 sobre n más 1, 0,1 sobre n más 1 está contenido en el intervalo 0,1 sobre n. Y aquí lo podemos ver, ¿no? El intervalo I1, que tiene por extremos 0 y 1, contiene al intervalo 0,1 medio. Aquí sí se ve. Luego el 0,1 medio contiene el intervalo 0,1 tercio, que corresponde al I3, este corresponde al I2. Entonces el I3 está contenido en el I2, el I3 está contenido en el I4, y así sucesivamente. Entonces, Sí, gracias. esos que estén anidados. ¿Vale? Entonces, para este ejemplo en particular, ¿quién es la intersección con n en los naturales de la familia IN? ¿Cómo se define este conjunto? ¿Cómo se define este conjunto aquí? Creo que ya lo deberían de haber visto en alguna clase de álgebra o algo. ¿Quién es este conjunto? El X que pertenece a todos los subintervalos. Son los elementos X tales que X está en el intervalo IN y esto para cada n en los naturales, exactamente. La intersección de A y B son todos los puntos que están en A y en B simultáneamente. La intersección de A, B y C son todos los puntos que están en A, B y C simultáneamente. Pues de la misma manera, si generalizamos, la intersección de la familia IN son todos los puntos que están en cada elemento de la familia simultáneamente. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo de esta familia anidada 0 abierto o 1 sobre n abierto, ¿quién es la intersección aquí?
¿Hay algún punto en la intersección? ¿Hay algún punto que esté en cada elemento de ¿El 0? el 0? Pues yo digo que no. Notemos que Notemos que 0 no pertenece al intervalo 0,1 sobre n, porque pues, este intervalo, como es abierto, no toca el 0. Y esto para cada n no naturales. Entonces el 0 no puede pertenecer a la intersección. ¿Podría suceder que es vacía? ¿Qué es vacía? Ajá, parece que va a ser vacía, ¿no? Sí, ya pusieron también aquí. Entonces la afirmación es que esta intersección es vacía. Es decir, no hay ningún punto que esté simultáneamente en todos los elementos, en todos los intervalos de la familia. Ahí le puse que no es vacía, que es vacía, perdón. Entonces, ¿cómo lo probamos rápidamente? Pues podemos hacer por contradicción. Supongamos por contradicción que existe ¿quién? Un punto X en la intersección. En particular, como X pertenece a todos los elementos de la familia, X pertenece al I1, que está definido como el intervalo 0,1. Y de aquí podemos extraer que X es mayor a 0. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bueno, pues como X es positivo, por propiedad arquimediana, sabemos que existe un número natural n, tal que 1 sobre n se puede meter entre cualquier punto número positivo y el 0. Pero ¿qué pasa? En este caso, como x es mayor a 1 sobre n, entonces x no pertenece al intervalo 0,1 sobre n. Porque para pertenecer a este intervalo se debería de cumplir que x esté a la izquierda del 1 sobre n y no al revés. Se tiene que cumplir esto para que x esté, para x que esté en 1 sobre n, en el intervalo y n. Entonces, como x no está en este intervalo, pues no pertenece a todos los intervalos de la familia simultáneamente, entonces x no pertenece a la intersección, lo que es una contradicción porque estamos diciendo que sí. Por lo tanto, pues sí, la intersección en este caso es vacía. ¿Vale? Sí, Ok, entonces, una familia ideal, ya vimos, una familia que cada elemento, cada intervalo se va contiene al sucesor y a los siguientes, ¿no? Y, por ejemplo, a veces cuando tenemos este tipo de familias, nos interesa saber si las intersecciones si la intersección de la familia existe o no, si es vacía o no es vacía. En este caso, pues tenemos un ejemplo de una familia cuya intersección es, es vacía. Ahora, ¿qué pasa si modificamos esta familia un poco? Entonces, ejemplo 2, bueno, otro ejemplo, sea una nueva familia, pues vamos a ponerle JN para distinguirlo, sea JN el intervalo 0 cerrado, 1 sobre n cerrado para cada n no naturales. O sea, la misma familia I sobre n, solo que ahora sí le pegamos los extremos, ¿no? Similarmente a la familia anterior, podemos probar que el intervalo Jn más 1
que es igual al 0,0 cerrado, 1 sobre n más 1 cerrado, ahí, tiene que estar contenido en el intervalo cerrado 0,1 sobre n, que por definición es el intervalo Jn en la familia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la familia Jn, con n los naturales, es una familia de intervalos anidados. ¿Sí? Y pues la idea es la misma que hace rato, ¿no? O sea, tenemos el punto 0, tenemos el punto 1. Esta cosa de aquí corresponde al intervalo 1 sobre n, algo así. Luego el siguiente elemento de la familia es el 0 medio, cerrado. Esta cosa sí está contenida en 1. Luego el siguiente intervalo de la familia es el 1, el I3, que es el 0 un tercio, cerrado. Esta cosa también está contenida en el anterior y así sucesivamente, ¿no? Y ahora la pregunta aquí es, ¿quién es la intersección de la familia Jn? ¿Quién será esta cosa? Igual será vacía como hace rato. 0, ¿no? El 0. Bueno, o sea, como que parece que el 0 va a pertenecer a la familia. Y esto porque ahora todos los elementos de la familia, pues parece que tienen al 0, ¿no? Pues sí, parece que ser que afirmación, esta familia, la intersección de esta familia es el punto 0. Y la forma de demostrar eso es muy rápido, lo haremos por doble contención. Entonces, la contención de vuelta. Vamos a probar que todos los elementos de este conjunto a la derecha, que solo es el 0, está en la intersección. Entonces, sea un n en los naturales cualquiera. Entonces, sabemos que pues el 0 es un elemento del conjunto 0,1 sobre n cerrado. Pero este por definición es el intervalo y n. Pero pues esto pasa para cada n en los naturales. Entonces, como pasa para cada n en los naturales, pues ya se sigue inmediatamente que el 0 pertenece a la intersección de la familia. Bueno, aquí le puse IN es JN. Pero sí, ¿no? La contención de vuelta es fácil porque pues, el 0 siempre es elemento de cada uno de los intervalos, entonces pues tiene que ser este elemento de la intersección. Ahora, la intersección de vuelta. La intersección de ida. Vamos a tomarnos un punto X en la intersección. Y lo que hay que probar es que necesariamente este X tiene que ser el 0. Entonces, si X está en la intersección, quiere decir que X está en el intervalo Jn y esto para cada n en los naturales. Pero, pues por definición, el intervalo Jn es el intervalo 0,1 sobre n cerrado. Eso quiere decir que 0 es mayor o igual a n, pero menor a 0. X es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1 sobre n. Y esto para cada n en los naturales. Y pues, ¿qué pasa? Si tomas límites, se sigue que 0 es menor o igual a x, pero pues este x tiene que ser menor o igual al límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n, que es el 0. Es decir, x tiene que ser mayor o igual a 0, pero menor o igual a 0. Entonces, x es igual a 0.
Ya, por lo tanto, como cada elemento de la intersección está contenido en el conjunto que solo tiene al 0, pues se cumple que la intersección está contenida en el inventario del 0. Y pues ya, se cumplen las dos contenciones. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, creo que todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces ya vimos ejemplos de familias anidadas que sí tienen cuya intersección es vacía y cuya intersección es no vacía. Pero pues realmente nos interesan mucho las familias en las que la intersección es no vacía. Entonces, ¿cuándo podemos asegurar que eso pasa? ¿Qué podemos pedirle a una familia de intervalos anidados para que su intersección sea no vacía? Que sean cerrados. Que cada elemento de la familia sea cerrada. Sí, de hecho esa es una buena idea. Entonces, ese es en realidad el teorema de los intervalos anidados. Y este teorema dice lo siguiente. Si I sub n es una familia, digamos que se llama, cada I sub n se llama AN, BN, cerrado, es una familia anidada de intervalos cerrados y acotados, entonces existen vamos a llamar un X en los reales, tal que X pertenece a la intersección de la familia, o es decir, con otras palabras, X pertenece a IN para cada n en los naturales. Y pues esto es equivalente a decir que X es un elemento de la intersección. ¿Vale? Entonces, para asegurar que una familia anidada tenga intersección o vacía, necesitamos que esta familia se componga de intervalos cerrados y que estén acotados. Es el mismo que el de intervalos encajados. Exactamente, o sea, es el mismo teorema, son lo que pues, algunos autores le llaman intervalos anidados y otros intervalos encajados. Pero pues es el mismo teorema. Y bueno, ojo con también la propiedad de que sean, ¿cómo se llama? De que sean intervalos acotados es muy importante porque existen familias de intervalos que no son cerrados, que no son acotados y que su intersección es no vacía. Por ejemplo, un ejemplo sería, vamos a ponerlo más atrás. Ejemplo, sea la familia IJ, vamos a poner ahora acá, KN igual al intervalo n cerrado, infinito. Y esto para cada n naturales. Entonces sabemos que n es menor o igual a n más 1, entonces el intervalo n más 1, infinito, tiene que estar contenido en el intervalo n infinito. Pero pues el n infinito es el kn, perdón. Y el n más 1 infinito tiene que ser kn más 1. Y como esto se cumple para cada n, por lo tanto, podemos ya decir que
la familia de intervalos encajados o anidados Kn con n naturales, pues sí es anidada. Es una familia anidada. Pero pues aquí, ¿qué pasa? Digamos que tienes el intervalo 1 como infinito. Tienes el intervalo 2 como infinito. Este sí va a estar contenido en el anterior. Pero luego te vas al intervalo 3 como infinito. Se van a ir conteniendo, se van a ir conteniendo, pero pues la intersección no va a ser no vacía, porque pues si tú tomas cualquier x positiva mayor a 1, siempre vas a poder encontrar un natural k, un natural n, perdón, que le gane. Esto por propiedad mediana. Y si x es menor a n, entonces el punto x no va a pertenecer al intervalo n como infinito. Es decir, no va a pertenecer al intervalo kn de la familia. Y pues ya por lo tanto, x no puede pertenecer a la intersección de la familia. Entonces, sí, también hay muchas familias tales que son anidadas, son no acotadas y siguen sin cumplir que su intersección es no vacía. Su intersección es vacía, perdón. Y que la manera de asegurar que la intersección sea no vacía es pidiendo que cada elemento de la familia sea un intervalo cerrado y acotado. Pues como lo son aquí, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces, ¿cómo sería la idea de la demostración? Bueno, pues sabes que, por definición, sabes que como es una familia anidada, el intervalo AN, BN contiene al intervalo AN más 1, BN más 1, ¿no? Digamos que el intervalo IN, en este caso, sea algo así, ¿no? Este es el IN y este es el IN más 1. Entonces, pues en sí se cumple este orden, ¿no? Que el AN va a ser menor o igual a la AN más 1, el AN más 1 va a ser menor o igual a AN más 2, y pues como estos intervalos siempre están contenidos en el intervalo I1, pues se sigue que sabemos que A1 es menor o igual a A2, A2 es menor o igual a A3, y así sucesivamente, y todos estos van a estar por debajo de el B1, que es el mayor extremo que es el mayor extremo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el conjunto de los ANs, tales que N es un natural, pues es no vacío y está acotado superiormente. Entonces, este conjunto tiene supremo, es decir, existe alfa igual al supremo de este conjunto de los ANs con N en los naturales. Entonces, la idea de la prueba es simplemente probar que este alfa, este supremo, es un elemento de la intersección. Y pues ahí se hacen varias cuentitas y eso, pero pues, por ahí va la idea de la demostración, ¿no? Probar que el supremo de los ANs es un elemento de la intersección. ¿Vale? Sí. Y pues bueno, este es el teorema de los intervalos anidados. Normalmente es el que vamos a ocupar, de hecho lo van a ocupar con él, pero pues hay un teorema más, es una especie de corolario, no sé si decirlo así. Vamos a ponerle el mejor teorema.
que dice un poquito más de este. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Si n con AN, definido como AN, BN cerrado, es una familia es una familia anidada, de intervalos cerrados y acotados, entonces, no es cierto, me falta algo más, falta algo más. Ah, de intervalos cerrados y acotados, tal que el ínfimo de las distancias bn menos an, tal que n están los naturales, es igual a 0. Entonces, vamos a poner así, existe una x en los reales, tales que, existe un número, tal que, la intersección de esta familia es simplemente un punto, el punto x. Entonces, ¿qué dice este teorema? Igual tienes una familia anidada de intervalos, pero ahora lo que ocurre aquí es que la distancia entre los extremos de estos intervalos se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Y qué tan pequeña? Pues, de hecho, se va a ir a cero esta distancia, ¿no? n más 2 que está por acá y este que sea bn más 2. Entonces, que la longitud de estos intervalos sea cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña. Pues sí tiene sentido pensar que, pues en algún momento, pues los intervalos, ya en el límite, los intervalos ya no van a tener longitud, no van a tener distancia entre O los sea, van a extremos. ser el mismo punto, ¿no? En algún Es, punto. exactamente, al final te vas a quedar simplemente con un punto. Y pues ese punto va a ser la intersección de la familia. Entonces, eso es lo que te dice este teorema, ¿no? Que no solo puedes asegurar que la familia tiene intersección no vacía, sino que, en este caso, la intersección va a ser simplemente un puntillo por ahí. Y la demostración de esto se parece mucho a la del teorema anterior. Pues en el teorema anterior sabemos que existe un alfa igual al supremo de las ANs. Y de forma análoga, también se puede probar que existe un beta, que sería el ínfimo. Ay, que puse mal. Sería el ínfimo de las PNs, es decir, de los extremos derechos. Entonces sabemos que el alfa le gana a cada AN, entonces el alfa tiene que irse cada vez más hacia la derecha, y el beta, que es el ínfimo de los BN, se tiene que ir más a la izquierda. Pues la idea de esta prueba es simplemente demostrar que alfa es igual a beta y que ese número pues pues ese es el único elemento de la intersección. Pero pues sí tiene sentido, ¿no? El supremo está por arriba de todos los ANs, el ínfimo beta está por abajo de todos los BNs, y pues como que por cómo son los intervalos, estos cada vez se tienen que ir juntando más y más. Entonces en algún punto pues tienen que ser iguales. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. Ok. Pues bueno. Como les digo, esta es una como que consecuencia de la anterior, pero el que normalmente se va a ocupar es este de aquí. Que toda familia de intervalos anidada
toda familia unidad de intervalos cerrados y acotados, pues tiene intersección no vacía. Eso de hecho va a ser útil para probar el teorema de mañana con Luis de que una función integrable debe ser continua en muchos puntos, ¿no? Pero bueno, con eso terminaríamos este tema de teorema de los intervalos anidados. No sé si alguien tenga una duda respecto a esto. Sí, ¿crees que podrías volver a explicar la parte que dice, sabemos que A1 es menor o igual que A2 y así sucesivamente? Es que como que me confundí ahí. Sí, ajá, como que el A1, digamos, este es el A1 y este es el intervalo I1, tiene extremos A1 y B1. Pues el A2 tiene que estar contenido, vamos a cambiarle el nombre aquí. El A2, el intervalo I2, que tiene por extremos A2 y B2, como está contenido en I1, pues se cumple que entonces que el intervalo A1, B1 tiene que estar, tiene que tener al A2, B2. Entonces aquí en el dibujo pues tiene que pasar que el A2 tiene que estar por acá y el B2 tiene que estar por acá, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A1 tiene que estar por debajo de A2. Y pues como el intervalo I2 está contenido en el I1, también sabemos que el I2 tiene que estar por debajo del B1, ¿no? Del intervalo más grande. El I1 es el intervalo más grande que se come a todos, entonces se cumple esto sí o sí, ¿no? Pero pues como es una familia de intervalos anidados, similarmente se puede probar que el A1 es menor al A2 y el A2 es menor o igual al A3. Y el A3 otra vez tiene que estar por debajo del B1 porque el intervalo I1 es el más grande. Pues así sucesivamente siempre puedes ir metiendo los ANs aquí. El A4, luego el A5, así. Entonces, ¿qué Y estamos también diciendo? puedes meter ahí los BN. De hecho, también puedes meter los BNs, pero pues para la prueba de esto solo necesitas trabajar con los ANs. Al menos para este teorema. Pero sí, Ah, ajá, puedes ir metiendo los BNs, de hecho, pero pues aquí, pues con esto te basta ver que los ANs, bueno, se cumple esta desigualdad, que el AN siempre le gana al AN-1, pero todos ellos están por debajo del BN, B1. Entonces, ¿qué tienes? Tienes una asociación tal que es no vacía y que está acotada superiormente. Pues entonces existe un supremo y pues ya. Lo que sigue es demostrar que ese supremo es un elemento de la intersección. ok, sí, ya me quedó más claro, gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, y entonces ya con esto terminamos el teorema de los valores, teorema de los intervalos anidados. Y nada más para terminar la clase, quiero retomar un ejercicio con el que nos quedamos el martes, ¿no? Entonces el ejercicio era así. Tenemos una función f definida sobre un intervalo a, b, que es integrable sobre ese intervalo, que siempre es negativa, bueno, no es positiva. F de x es menor o igual a 0 para cada x en el intervalo a, b. F es continua en un punto del intervalo y en ese punto f es estrictamente negativo. Entonces lo que hay que probar es que la integral de f en ese intervalo a, b es, aquí le puse menor o igual a 0, es estrictamente menor a 0. Eso es lo que se debía de probar. Y pues, ¿qué hicimos? Por ahí dijeron que proponemos como f es continuo en este x0 y x0 es negativo, pues hay un intervalo de longitud, hay un intervalo delta alrededor de x, tal que f de x siempre es negativa, ¿no? En este caso, pues todos los puntos en este intervalito de aquí cumplen que su imagen es menor a 0, está por debajo del eje x, ¿no? Y pues luego lo que hacíamos era, pues vamos a tomarnos el supremo de esa cosa y pues que decíamos que pues este supremo tiene que ser menor o igual a 0. Si ese supremo era menor a 0, pues ya nos tomamos una partición, que era la partición que simplemente tiene a la A,
al x0 menos delta, al x0 más delta y el b. Y con esa partición ya probamos que su suma superior era menor a 0. Era estrictamente menor a 0. Pero como la integral está por debajo de cada suma superior, pues ya se cumplía que la integral era menor a 0. Pero ahora, el ejercicio como que se caía porque no podemos asegurar en un principio que este supremo m fuera estrictamente menor a 0. Y pues no sé si le salió algo, pero sí se puede asegurar que m es menor a 0. Es decir, aquí en este caso m estaría por acá, ¿no? Que sería el supremo de todos estos puntos, que sería por aquí. Entonces, en este caso, en este dibujo, pues sí se cumple que m es menor a 0. Pero en general, ¿podemos asegurar esto? Sí, ¿Sí? sí, porque bueno, otra vez por ser continua, podemos asegurar que va a haber un intervalo en el que las imágenes caigan tan cerca de la imagen del fx0, bueno, tan cerca como queramos, ¿no? Entonces podemos hacer que queden a distancia menor que la distancia del f de x0 al 0, ¿no? Ajá. Y ya serían menores que 0. Ajá. Entonces, sí podemos asegurar que pasa eso, pero para que pase eso tenemos que elegir debidamente nuestra delta. O sea, aquí nosotros nos tomamos una delta cualquiera. Decimos que existe una delta para que se cumpla eso, ¿no? Pero, pues, para ver que el supremo sí es estrictamente menor a 0, tenemos que ponerle un nombre en específico a la delta. Entonces, vamos a tratar de darle ese nombre a la delta. Entonces, vamos a hacerlo por casos. Caso 1, supongamos que, como en el dibujo, nuestro punto x0 sobre que la función es continua es positiva. ¿Vale? Entonces definimos, ¿cómo le podemos hacer? Definimos una epsilon igual a x0 sobre 2. Como x0 es positivo, esta epsilon va a ser positiva. Y así como f es continua en x0, pues existe delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor a delta, entonces f de x menos f de x0 es menor a epsilon igual a, es menor a epsilon. Aquí que estaba haciendo aquí. Ah, no es cierto. Si x menos x0 es menor a delta, entonces f de x es ¿es qué? ¿Qué estaba haciendo? Es negativo. Ya me perdí aquí. Ajá, como f es continua en x0 y f en x0 es negativa, entonces podemos encontrar un intervalo en el que la función siempre es negativa. ¿Y si me servía eso ahora con la continuidad hacia secas? Ah, no, perdón. Es que no, ni siquiera tenía que hacer caso. Perdón, disculpe. A ver, perdón. Ahora sí va a quedar. Como f de x0, sabemos que f de x0 es negativa, ¿no? Entonces definimos epsilon igual a menos f de x0 sobre 2. F de x0 es negativa, menos f de x0 es positiva.
menos f de x0 sobre 2 es positiva. Ahora sí. Entonces, como f contiene x0, existe una delta tal que si x pertenece a este intervalo delta, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor a esta epsilon, siendo esta epsilon igual a menos f de x0 sobre 2. Ahora sí, hasta aquí todo bien. Aquí sé que f de x es estrictamente negativa, entonces este epsilon que estoy definiendo es positiva. Y utilizo la continuidad de la función f en x0 para extraer una delta, la que me va a servir, de manera que la distancia de f de x a f de x0 sea menor a menos f de x0 sobre 2. Ahora sí, ¿hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Y ahora, ¿qué podemos hacer? De hecho, creo que me sirve 3 medios de f de x0. Tres medios de f de x0 sobre 2. Sí, 3 medios de f de x0 sobre 2. Ajá. Y bueno, ¿qué sabemos del valor absoluto? Sabemos que el valor absoluto está por debajo, está por arriba de lo que está dentro de él, ¿no? El valor absoluto de A es mayor o igual a A. Y también sabemos que, no, con eso basta. Entonces, aplicando eso, tenemos que f de x menos f de x0, pues es menor o igual a su valor absoluto. Pero pues esto, por lo de arriba, es menor estricto a menos 3 sobre f de x0 sobre 2. Entonces, si pasamos sumando este f de x0, tenemos que f de x tiene que ser menor. Ay, no, si era otra vez. Si era si era con 3 medios. Perdón, disculpen. Tiene muchas ecuaciones. Ajá, pero bueno. Si pasamos este f de x0 del otro lado, tenemos que f de x0, f de x tiene que ser menor a f de x0 menos f de x0 sobre 2. Y esto es igual a f de x0 sobre 2, sin el signo menos. ¿Cómo Ahora sí. hiciste eso? O sea, ¿podrías repetir de que cómo pasaste del paso arriba al de Sí, abajo? sí, sí. Ajá, disculpen. Entonces, definí epsilon como menos f de x0 sobre 2. Eso es positivo. Ahora, como f contienen x0, podemos extraer una delta positiva tal que para todo x en ese intervalo delta se cumple que el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor a epsilon, que es menos f de x0 sobre 2. Hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora, Sí. la propiedad del valor absoluto dice que a siempre es menor o igual a su valor absoluto. En este caso, f de x menos f de x0 es menor o igual a su valor absoluto, f de x menos f de x0, el cual ya sabemos que es menor a menos f de x0 sobre 2. Entonces, si pasamos este f de x0 sumando al otro lado, tenemos que f de x va a ser menor al f de x0 ya sumando menos el f de x0 sobre 2. Entonces, ¿qué te queda? Que f de x es estrictamente menor a f de x0 sobre 2. Y f de x0 sobre 2, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, se cumple esto y se cumple esto para cada x en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. ¿Sí? Sí. En particular, si eso se cumple para cada x en ese intervalo, pues ¿qué pasa? Que el supremo de las f de x tales que x está en dicho intervalo, menos delta
x0 más delta tiene que ser menor o igual a f de x0 sobre 2. ¿Sí? Porque aquí arriba estoy diciendo que f de x0 sobre 2 es una cota superior de ese conjunto. Entonces el supremo tiene que ser menor o igual a esa cosa. Pero f de x0 es negativo, f de x0 sigue siendo negativo. Entonces el supremo este que yo le llamaba m ya es menor estricto a 0. ¿Ok? ¿De dónde sacabas el intervalo de donde dice x pertenece a x0 menos delta, x0 más delta? De acá, de esta desigualdad. Ok, Es ok. x menos x0, valor absoluto es menor a delta. Ok. Y pues ya, con esto, utilizando esto y esta epsilon definida mañosamente, pues ya podemos decir que este supremo, n, es menor a 0. Lo que seguiría ya después es modificar un poquito la prueba para este n, pero con esto ya podemos asegurar que este supremo es negativo y ya cuando calculemos la suma superior, se va a cumplir que la suma superior para esa partición P va a ser estrictamente negativa. Y pues la integral como está debajo de ahí, pues ya por transitividad se sigue lo que queremos. ¿Vale? ¿Por qué se conserva el mayor o igual del supremo si arriba es mayor estricto? Perdón, le puse... No, el supremo sí puede ser El supremo normalmente puede ser menor o igual a la cota. No sabemos. O sea, porque puede ser que esta cosa sea... puede ser precisamente que este f de x0 sobre 2 sea el supremo. Entonces, por eso se da la igualdad. Entonces, sí, tiene que ser con menor o igual aquí. Pero aquí no hay problema, no nos importa eso. Lo que nos importa es que esta cota es menor a 0. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, acá si eso es menor o igual a 0, porque pues esto es menor a f de x0. Bueno, si es negativo, pues. Sí, ajá. Aunque sería el caso en que el supremo fuera exactamente f de x0 sobre 2, pues f de x0 sobre 2 ya sabemos que es negativo. Entonces, no importa si se da el menor o igual, que se puede dar, pues se va a seguir siendo menor a 0. ¿Vale? Está bien, gracias. Por ejemplo, un ejemplo en particular, ya se me ocurrió. ¿Quién es el supremo de las menos 1 sobre n? Sabemos que menos 1 sobre n siempre es estrictamente menor a 0, pero el supremo de este conjunto, pues en realidad es el propio 0, ¿no? Entonces aquí se cumple que el supremo de ese conjunto sí es menor o igual a 0. En este caso va de 0. ¿Sí? Ya me quedó más claro. Gracias. Sí, vale. Pues entonces ya con eso pueden resolver otro ejercicio de su guía. Y pues yo creo que terminaríamos por ahí. Ya recuerden que al rato tenemos serie a las 4. Entonces si tienen alguna duda de otro ejercicio, o si les quedó claro pues ya me dicen y continuamos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, entonces nos vemos. Gracias, Dani. Gracias. Vale, Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Dani. Hasta luego. Cuídate. Bye, igualmente.